exaltad al Rey de Gloria. Por un evangelio como al principio, por un Cristo como el de las Escrituras y por un discipulado en restauración. La Iglesia de Cristo Mahanaim presenta a su pastor Miguel Flores en el programa A la Luz de la Palabra. Nuestro propósito, colaborar con la preciosa labor de edificar el cuerpo de Cristo, llevándolo a perseverar en la doctrina de los apóstoles para que la palabra del Señor crezca y el número de los discípulos se multiplique. Y ahora con ustedes, A la Luz de la Palabra. Muy bien, capítulo 12 del Evangelio de Mateo, verso 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. El tema de hoy es la señal del profeta Jonás. ¿En qué consiste la señal del profeta Jonás? A partir del verso 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Padre celestial, gracias, bendícenos por tu palabra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, notemos cómo el Señor reprende a escribas y a fariseos por pedir, los escribas y fariseos, a Jesús que haga una señal. Y Jesús les dice: no les voy a dar señal, pero sí una, les voy a dar la señal del profeta Jonás. Entonces, esto me lleva a mí a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, para entender un poquito mejor por qué razón el Señor les dice: no, los escribas y fariseos piden señal, y hasta les dice: la generación malvada pide señal, pero no les voy a dar señal, solamente les voy a dar la señal del profeta Jonás. El apóstol Pablo nos explica un poco esta situación en la primera carta a los Corintios, capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al versículo 25. Apunte las citas, por favor, porque ahí el apóstol nos está aclarando un poco más esta situación. Dice el verso 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dos cosas: voy a desechar la sabiduría de los sabios y voy a desechar el entendimiento de los entendidos. Voy a desechar a los sabios y voy a desechar a los entendidos. Voy a desechar la sabiduría humana y voy a desechar el entendimiento humano. Quiero que entienda, esa es una operación que el Señor va a hacer. ¿Por qué la va a hacer? Bueno, verso 20: ¿dónde está el sabio? Fíjese, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, detengámonos en varias partes, hermano. El apóstol, bueno, voy a terminar de leer mejor, ¿verdad? Verso 21:
Pues ya que la sabiduría de Dios, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. Aquí está lo que le estaban pidiendo los escribas y fariseos. Porque los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Fíjese, como quien dice, los judíos son los entendidos y los griegos son los sabios. Y los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Quiero que le dé un aplauso fuerte al Señor. Usted que ya está aquí, por este pasaje tan hermoso. Bueno, el problema es que cuando Jesús aparece en la tierra con un mensaje sencillo, con un mensaje práctico, con un mensaje que no era muy sofisticado, no era un mensaje simple, pero sí era un mensaje sencillo. Entonces resulta que los fariseos y los escribas, les podemos llamar, eran los entendidos en asuntos espirituales. Recuerde que era gente, hermano, que se estudiaba la Torá, que se estudiaba el Pentateuco, que se estudiaba los profetas, que se estudiaba los salmos. Y entonces resulta que ellos, hermano, se creían ser muy entendidos en la palabra, muy entendidos en las cosas espirituales. A los que sabemos aquí sobre asuntos espirituales somos nosotros. Los que sabemos de sacrificio, nosotros. Los que sabemos de promesas, nosotros. Los que sabemos de pactos, nosotros. Los que sabemos de purificación, nosotros. Ellos eran los entendidos. Pero aparte, se la llevaban de entendidos en los tiempos. Y entonces por eso el Señor un día le dice: ustedes saben discernir si va a llover o no va a llover, pero el tiempo que están viviendo, el tiempo espiritual, ese no lo pueden discernir. Porque ellos, los escribas y los fariseos, se la tiraban de muy sabios, muy entendidos. Tan sabios y tan entendidos, o tan entendidos y de tanto conocimiento, que no pudieron entender al Señor Jesucristo cuando el Señor Jesús les aparece con un mensaje práctico y sencillo. Ahora, ¿qué pasa con los griegos? Los griegos se la tiraban de sabios. Ellos se la pasaban filosofando. Y usted sabe que de los griegos es de donde salieron la mayoría de filósofos famosos que hoy conocemos. Eran gente pensante, era gente que le gustaba desarrollar el cerebro, el cacumen, le gustaba desarrollar la masa gris. Y entonces ellos, cualquier cosa nueva que pudieran aprender, ellos estaban ahí presentes. Y se juntaban en las plazas y llegaban ahí los oradores, llegaban ahí los maestros, y cuando se paraba alguien en la plaza, entonces todo el mundo llegaba a ver qué de nuevo, qué cosa nueva podemos aprender de este. Por eso fue que cuando Pablo llegó por ahí, se sentó un montón de gente y Pablo empezó a decirles: veo que son muy religiosos, veo que tienen dioses para todo, y veo que tienen ahí una placa al Dios no conocido. Sí, dijeron, porque queremos agradar a los dioses, incluyendo al que no conocemos. Muy bien, ese Dios que ustedes no conocen, yo lo conozco, se llama Jesucristo de Nazaret, y les voy a hablar de él. Y se sentaron los griegos a aprender, porque esa era la cosa de ellos: aprender, manejar todos los temas posibles, habidos y por haber. Pero ¿qué sucede? Pues entonces, hermano, resulta que de esa manera les llegó Dios. Según leemos aquí, ¿dónde está el sabio? Yo le pregunto: búsqueme un sabio ahí. ¿Habrá alguno sabio? ¿Habrá alguna sabia? No lo hay. No lo hay. Yo no veo ahí a nadie de la NASA
sin científico. No veo ahí ningún premio Nobel. ¿O sí? ¿Hay algún premio Nobel ahí? Levante la mano, por favor, para pasarlo aquí enfrente y hacerle todos los honores. No, no hay. En medio de nosotros no hay sabios. En medio de nosotros no hay muchos entendidos. ¿Por qué razón? Porque definitivamente la salvación no iba a ser por intelecto. La salvación no iba a ser por razonamiento. La salvación no iba a ser por entender o por razonar. La salvación iba a ser por creer. La salvación no iba a venir a la cabeza. La salvación iba a venir al corazón. Y del corazón iba a brotar a la cabeza para entonces renovar la mente y el espíritu de nuestro entendimiento. Entonces dice el Señor, bueno, voy a destruir la sabiduría de los hombres y el entendimiento de los hombres. Por eso es que como Dios decidió no salvar por sabiduría, no salvar por inteligentes, entonces, perdóneme hermano, aquí no habemos inteligentes ni entendidos. No mucho le gusta eso, ¿verdad? Pero esa es la realidad. No nos salvaron por ser muy entendidos, ni por ser muy sabios. Al contrario, hermano, perdone, pero así lo dice la Biblia. Nos salvaron porque éramos lo más vil y menospreciado del mundo. Por eso estamos aquí. Que si usted hubiese sido muy sabio, muy entendido, tal vez no estuviera aquí, tal vez estuviera en la NASA, tal vez anduviera por la luna, o tal vez estuviera ahorita reparando el telescopio ahí arriba, pero no estaría sentado aquí alabando y adorando al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Si usted fuera muy sabio, tal vez estuviera en la ONU, tal vez estuviera en la OEA, tal vez estuviera como miembro de la directiva del Banco Mundial. Pero no, como no éramos ni muy sabios ni muy entendidos, sino lo vil y menospreciado del mundo, entonces estamos aquí a mucha honra, alabando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no es de menospreciarnos. ¿Por qué? Porque eso éramos lo más vil. Pero ya no lo somos, porque ahora valemos la sangre preciosa de Cristo y valemos más que cualquier hombre, más que cualquier persona del mundo. Nosotros valemos más. Éramos lo vil y menospreciado, éramos los que no valíamos nada, pero ahora somos los que más valemos. Éramos los más tontitos del mundo, pero ahora somos los más inteligentes, porque lo que no entienden los científicos, lo que no entienden los sabios, nosotros lo podemos entender. Alabado sea el santo nombre del Señor. Porque esto no se entiende con esto, esto se entiende con esto. Aleluya, denle otro aplauso fuerte al Dios del cielo. Primero me lo bajé de la moto, ahora lo subo de nuevo, ¿verdad? Porque ya estaba usted un poco tristón ahí. Bueno, entonces voy a destruir, dice Dios. ¿Por qué? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Estoy leyendo el verso 21, léalo por favor. Léalo. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, entonces dice Dios, voy a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esto sí que es locura, hermano. Porque cuando nosotros hablamos aquí, no hablamos, hermano, nada complicado. No hablamos nada y procuramos hablar lo más sencillo posible, porque a través de eso es que Dios va a tocar al hombre. Porque lo que se busca no es llegar a la cabeza del hombre, sino llegar al corazón del hombre. En muchos lugares se está llegando a la cabeza del hombre y se le está llenando la cabeza de conocimiento a la gente. Y por eso es que usted ve a la gente ahí emocionada, aprendiendo, pero a la par está con la amante. ¿Por qué razón? Porque la palabra no está llegando al corazón, está llegando a la cabeza. ¿Entiende?
y la letra mata, mas el Espíritu es el que da vida. Por eso el que está aquí, hermano, una iglesia donde lo que practicamos, donde lo que predicamos es eso, la locura de la predicación, la gente tiene que cambiar. Y la gente tiene que sentirse redarguida. La gente después de una predicación debe sentir deseos de venir a confesar su pecado, de pasar enfrente, de buscar administración. Pero si la gente dice, wow, qué tremendo, qué cosa tan profunda la que dijo el pastor, y de aquí sale y se va a echar su trago, ¿qué estamos haciendo? Amén. Amén. Hermano, a mí, a esta iglesia le han acusado de que qué triste que de esta iglesia la gente sale llorando. Así he oído comentarios yo por ahí. De esa iglesia, qué triste esa iglesia, la gente todos los días sale llorando. Y sin embargo aquí salimos gozosos y riéndonos, dijo alguien por ahí. Yo prefiero que la gente salga llorando, arrepentida de sus males, de sus pecados, a que salga riéndose sin que el Señor le haya podido tocar el corazón. Yo prefiero que usted llore a que salga riéndose. Aleluya, alabado sea el santo nombre del Señor. Por eso no soy muy dado a contar chistes, porque cuando cuento un chiste saco a la gente de ese espíritu de reprensión en que a veces el Señor tiene a la persona. Ya la persona se divaga y ya se distrae un poco y ya se le olvida que el Señor estaba reprendiendo su corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muy bien, entonces dice Dios, bueno, pues como por la sabiduría el hombre no conoció a Dios, entonces el hombre va a conocer a Dios por la locura de la predicación. Por eso, hermano, nosotros todavía tenemos que ver un movimiento glorioso, porque nosotros en Misión Elim creemos por la Biblia que antes del arrebatamiento debe de haber un avivamiento, no de una congregación, sino de esos a quienes el Señor se va a llevar. Es gente que va a ser llena del Espíritu Santo, gente que va a estar plenamente enamorada del Señor Jesucristo, gente que va a estar urgida por la salvación de las almas. Y entonces vamos a ver un fluir maravilloso de gente predicando por todos lados, conscientes de que Cristo viene y que hay que llevar el mensaje final a las almas. Eso no lo estamos viendo. Por eso es que, ¿cuál es la locura de la predicación? Pues no la estamos viendo todavía por eso. Pero llegará día que vamos a tener, hermano, una sed de predicar, que vamos a ir en el bus predicando, vamos a estar en la pulpería predicando, vamos a estar en el centro predicando, vamos a estar con el compañero de trabajo predicando. La locura de la predicación, porque Dios salva por medio de la locura de la predicación. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Entonces, no les voy a hablar por medio de sabiduría, no les voy a hablar por medio de entendimiento. Es más, el entendimiento, dijo el Señor, lo tienen cegado, lo tienen velado. Entonces les voy a hablar de otra manera. Y por eso dice, les voy a dar la señal del profeta Jonás. Muy bien, la señal del profeta Jonás la vamos a buscar en el libro de Jonás. Así que busque el libro de Jonás, por favor, porque ahí vamos a ver la señal del profeta Jonás. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo tienen ya? La señal del profeta Jonás no es otra cosa más que la muerte y la resurrección de Cristo. Miren, no es cuando ellos le dicen, haznos una señal. No es que Cristo no hubiese hecho señal. Ellos habían visto a Cristo hacer muchas señales. Lo que pasa es que estos eran incrédulos. Y lo que buscaban era a ver en qué momento Jesús hacía algo, según ellos, equivocado, para poder acusarlo. Ellos habían visto a Jesús hacer muchas señales. Lo habían visto sanar enfermos, resucitar muertos, sanar leprosos, convertir el agua en vino, etcétera, etcétera. Como que no hemos visto nada, le dicen, haznos una señal y te creeremos. Jesús dice, estos ya vieron de todo. Entonces les voy a dar la señal más poderosa. ¿Cuál es la señal más poderosa? La muerte y resurrección de Cristo.
Pero los fariseos tampoco pudieron creer a esa señal. Al contrario, mandaron a decirle a Pilatos: mira, cuando ese hombre estaba vivo, le dijo a sus discípulos que al tercer día resucitaría. Manda una guardia a asegurar ese sepulcro, no sea que sus discípulos se roben el cuerpo y luego digan que ha resucitado. No creyeron, hermano, a la principal señal que el Señor le dio al mundo. Los fariseos y escribas no pudieron creer tampoco a esa señal. Le voy a explicar en detalles la señal de Jonás. Mire, capítulo 1 de Jonás, verso 15. ¿Lo tiene? Y tomaron a Jonás y lo alzaron para lanzarlo al mar, y el mar se aquietó de su furor. Bueno, por favor, vamos a tener un pequeño espaneo bíblico acá. Vamos a irnos a Juan capítulo 3, verso 14, rápidamente. Tenga abierto Jonás ahí. Y vamos a Juan capítulo 3, verso 14. Apunte, por favor, hermano. Grabe esto en su mente y en su corazón. Juan capítulo 3. ¿Lo tiene? Verso 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, hermano, mire cómo Jonás es una figura de Cristo, es un tipo de Cristo en lo que refiere a la muerte y a la resurrección del Señor. Lo primero que le van a hacer a Jonás es que lo van a levantar los hombres, lo van a levantar para lanzarlo a la mar. Bueno, Juan capítulo 3 dice cómo Jesús también era necesario que fuera levantado por los hombres para ponerlo en una cruz. Ahí hermano, ya Jesús les había dicho, bueno, así como la serpiente, dice, aquí mismo es verdad, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Los fariseos, al ver eso, debieron haber inmediatamente venido a su mente el pasaje: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y debieron haber despertado, pero no despertaron. Se estaba cumpliendo ante ellos la profecía, se estaba cumpliendo ante ellos la Biblia, los profetas. Y ellos, hermano, estaban cegados porque no servía el entendimiento ni servía la sabiduría para entender estas cosas, sino la fe. Entonces, el primer punto en la señal de Jonás es que así como Jesús fue levantado, Jonás también fue levantado por los hombres para ser lanzado al mar. Veamos otro punto importante. En el capítulo 1 de Jonás, verso 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a ver Mateo 27, 46 para ver cumplirse esto en Cristo. Mateo 27, 46. Jonás se fue lejos de la presencia de Dios. Mateo 27, 46 dice así. Si quiere, haga un paralelo. Yo puse en mi bosquejo, puse a un lado Jonás y a un lado Cristo, y fui viendo las cosas que se fueron cumpliendo en Jonás y que se fueron cumpliendo en Cristo. Entonces, el capítulo 27 y verso 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allá Jonás se fue lejos de la presencia de Dios. Aquí Dios está yendo lejos de la presencia de su Hijo. Y por eso Él dice: Padre mío, ¿por qué te vas? Padre mío, ¿por qué te alejas? Padre mío, ¿por qué me dejas? La señal de Jonás. Así como Jonás, nada más que allá al revés, Jonás es el que se aleja. Aquí Jesús está quedando solo por el Padre. Hay una enorme barrera entre el Padre y el Hijo por causa del pecado. Y entonces Él dice: ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Ese es Jonás. Esa es la señal de Jonás, alejándose
lejos de la presencia de Dios. Jesús también, hermano, tuvo que un momento estar lejos de la presencia de su Señor por causa del pecado que nos correspondía a nosotros. Ahora, en el capítulo 1, verso 12 de Jonás, ponga a un lado, capítulo 1, verso 12 de Jonás. Si quiere, para que usted se oriente, póngale ahí. Yo puse en el primer pasaje, puse Jonás alzado por los hombres, y al otro lado puse Jesús alzado por los hombres, para que usted entienda el estudio. Luego puse en otra parte ahí Jonás lejos de la presencia de Dios y el verso, y al otro lado puse Jesús lejos de la presencia del Padre y puse el verso. Eso es para que usted compare la vida de Jonás con la vida de Jesús. Muy bien. Ahora, capítulo 1, verso 12. Si quiere escribir ahí, ponga la vida de Jonás por la vida de los hombres. Dice así, Jonás 1, verso 12. Y les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. En otras palabras, miren, aquí nos vamos a morir todos. Este barco está a punto de hundirse. ¿Quieren salvarse ustedes? Sí, dijeron todos. Muy bien, tírenme a mí. Es mejor que muera yo y no que mueran todos. Si yo muero, ustedes se salvan. Si yo muero, ustedes se salvan. Pero si yo trato de salvarme, ustedes se pierden. Por eso Jesús tenía que beber la copa amarga de la cruz. Porque si Él trataba de salvar su vida, nosotros perderíamos la nuestra. Entonces Jonás dice, mi vida por la de ustedes. ¿Qué dijo Jesús, hermano? ¿Qué dijo Jesús? O más bien, ¿qué dijo Caifás acerca de Jesús? Está en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, verso 49. Juan capítulo 11, verso 49 al 51. ¿Lo tiene? La vida de Jesús por la vida de los hombres, ¿verdad? Dice el verso 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Alabado sea el santo nombre del Señor. La señal de Jonás cumpliéndose a la perfección. La señal de Jonás debían conocerla los escribas y fariseos. ¿Cuántas veces los escribas y fariseos le habrán contado la historia de Jonás como los maestros le cuentan la historia de Jonás a los niñitos? Pero cuando la señal de Jonás estaba cumpliendo ante sus narices, no se dieron cuenta. Así que Jonás dijo: mi vida por la de ustedes. Caifás dijo: la vida de ese hombre por la de la nación y por la de todo el mundo. Porque Él es el Cordero de Dios que vino a dar su vida para que todo el mundo fuera salvo. Alabado sea su nombre. Si le puede dar un aplauso a Él por eso, déselo. Veamos otro punto de la señal de Jonás. Está en el verso 17. Jonás tragado por el gran pez. Capítulo 1, verso 17. Jonás tragado por el gran pez. ¿Lo tiene? Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero Jehová tenía un gran pez preparado. Hermano, ese gran pez no es otra cosa más que la tumba de Jonás. Porque Jonás no fue llevado a un sepulcro. Así que por 3 días y por 3 noches el gran pez le sirvió de tumba a Jonás. Así que ahí estamos viendo en la señal de Jonás
a Cristo entrando al sepulcro, a Cristo entrando a la sepultura. Juan 19:41. Juan 19:41. Dice así, hermanos. ¿Lo tiene? Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno. Yo creo que ese gran pez era el primer hombre que se tragaba también. Yo creo que ese gran pez era nuevo también, como el sepulcro de Jesús. Yo no creo que ese gran pez hubiese tragado más hombres. A este se lo tragó porque era plan divino, era plan de Dios. Dice aquí que Dios había preparado ese pez. Como que Dios agarró ese pez a saber ni dónde andaba, hermano. Ahí por Roatán tal vez andaba, ¿verdad? Y el Señor se lo llevó allá, por Tarsis. Y le dijo, prepárate que te voy a tirar ahí un bocado. Y por primera vez aquel pez se tragó un hombre. El sepulcro que estaba ahí era nuevo, porque Jesús no había comprado lote en ningún lado, a pesar de que sabía que iba a morir. Ese es un hombre que no se afanaba por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Él sabía que cuando necesitara un lote, sabía que nuevo se lo iba a tener el Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, nadie quiere un lote por ahí, ¿verdad? Pero créanme, hermano, que cuando alguien muere, oh, qué bendición es tener todas esas cosas, porque qué caro está hoy, hermano, enterrar a alguien. Qué caro está ahora, hermano, ese asunto. Entonces, mire, ahí en el capítulo 19, verso 41, está como quien dice el gran pez que se va a tragar a Jesús por 3 días y por 3 noches. La señal de Jonás cumpliéndose poco a poco. En el verso 17 del capítulo 1, claramente dice que en el vientre del pez, ¿cuántos días estuvo Jonás? Bueno, entonces ponga 3 días y 3 noches Jonás. Y al otro lado ponga 3 días y 3 noches Jesús. Está en Marcos 9:41. Vamos a abrir Marcos 9:41. Marcos 9:41. Muy bien. ¿Lo tiene? Dice así. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, Marcos 9:31, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de esto resucitará al tercer día. Voy a arreglar aquí mi cita esta mala que puse, ¿verdad? 3 días y 3 noches Jesús en el vientre de la tierra. Ahora, capítulo 2, verso 1 de Jonás. Estamos viendo la señal de Jonás. ¿Lo tiene? Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Desde dónde? Vivo en el pez. Hermano, por favor, contésteme esta pregunta. ¿Cómo puede una persona vivir siquiera 5 minutos en el vientre de un gran pez? Sea una ballena, sea un tiburón ballena, sea un tiburón blanco, sea lo que sea. Póngale usted, todo el mundo se apunta por una ballena. Póngale una ballena jorobada, de esas que tienen una bocota así grandota, como quien dice, se lo tragó sin morderlo. Porque si hubiera sido un tiburón blanco, lo muerde todo, ¿verdad? Entonces pongamos que fue un cachalote, fue una ballena de esas jorobadas que abren la bocota así y traen cantidades de agua y la cuelan por sus agallas, creo yo, para sacar el krill, que es del que se alimentan. El animal más grande del mundo se alimenta del animal más pequeño del mundo. Entonces, pongamos, se lo tragó una ballena. Muy bien, no lo masticó, no lo mordió, se lo llevó directo al estómago. Aunque el estómago sea muy grande, póngale que el estómago sea grandote y pudiera caber ahí parado el hombre.
Muy bien, entonces usted dirá, bueno, mire, no lo mordió, no lo golpeó, está parado allá adentro, pero dígame, ¿y los gases? ¿Y los jugos gástricos? ¿Los líquidos esos que deshacen, que descomponen el cuerpo, que queman el cuerpo? ¿O será que el Señor hasta muebles le tenía a Jonás allá adentro y bien limpito, todo bien aseada el vientre de... ¿Ha visto cuando le abren la panza a un tiburón lo que sacan del vientre del tiburón? Horror, hermano. Sí, cuando los abren la gente le hace así porque, uy, sí, Dios mío. Entonces explíqueme usted cómo Jonás está vivo dentro del vientre del pez, al extremo que está orando. Así dice ahí, mire. Invoqué. Entonces dice, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre. Entonces, hermano, ¿sabe por qué es esto? Porque en el Salmo 16:10, Salmo 16:10, santo Dios, el tiempo, se me está yendo el tiempo. Salmo 16:10. Ay, por estar a la carrera, menos lo encuentro. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La señal en Jonás se está cumpliendo. Jonás no se descompone en el vientre del pez, porque Jesús no se descompuso en el sepulcro. ¿Oyó eso? El cuerpo de Jesús no se lo comieron los gusanos. El cuerpo de Jesús no se deshidrató, no perdió los líquidos. El cuerpo de Jesús, así como lo metieron, así permaneció sin corromperse. Porque es la señal de Jonás. Es Jonás sano dentro del vientre del pez. Es Jesús sano en la tumba sin que las bacterias lo pudieran descomponer. ¿Por qué? Porque era el santo de Israel, el hombre sin pecado, el hombre al que la muerte no le podía hacer daño, el hombre al que las enfermedades no lo podían tocar. Alabado sea el nombre del Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Esta es la señal de Jonás. Ahora mire, en el capítulo 2 de Jonás, volvamos a Jonás capítulo 2, verso 2, ya sucede una cosa. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Pero ¿desde dónde está orando ahora Jonás? Lea por favor verso 2. ¿Desde dónde está Jonás orando ahora? ¿Desde dónde? Ya no está en el vientre del pez. Ahora Jonás está en el Seol. Su cuerpo está allá en el vientre del pez, pero su alma está en el Seol, porque murió Jonás. Así que sí era terrible la pancita del gran pez, hermano. Y Jonás murió y clamó Jonás desde el fondo del Seol, desde lo más profundo de la tierra. ¿Por qué? Porque eso es lo que Cristo iba a hacer en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Si me tienen que regalar unos minutitos, me los regalan, hermanos, por favor. Primera de Pedro capítulo 3. ¿Lo tiene? Verso 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Murió en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, así como Jonás descendió al Seol, así Jesús también, vivificado en el espíritu, desciende a las profundidades de la tierra, a donde están los espíritus encarcelados, para notificarles las buenas nuevas de salvación. Alabado sea el santo nombre del Señor. Hermano, Jesús
Jesús, su sufrimiento no fue solo hasta la cruz, porque la gente llora ahí en la cruz. No, si la cruz fue el principio del sufrimiento, porque Él bajó a las profundidades de la tierra a seguir sustituyéndonos a ti y a mí. Hoy no tengo tiempo para explicarle lo que Jesús sufrió en el fondo de la tierra. Quizás se lo explique el próximo martes. Porque Él no solamente fue a predicar, Él fue a sustituirlo a usted y a mí. Porque usted iba para el infierno. Jesús tuvo que ir al infierno para que usted no fuera. Usted iba para el lago de fuego. Jesús tuvo que entrar al lago de fuego para que usted no fuera. Pero ese es otro punto. Ahorita estoy en la señal de Jonás. Muy bien. Capítulo 2 de Jonás, versos 6 al 10. Estoy terminando ya, así que el hermano que va con las ofrendas se puede ir subiendo. Capítulo 2, versos 6 al 10. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Murió Jonás, estaba en la sepultura. Oh, Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es la resurrección de Jonás. Ahora, hermano, la resurrección de Cristo. Mateo capítulo 28. Eso ya usted lo conoce, ¿verdad? Mateo capítulo 28, verso 1 al 7 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y del miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y que aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Alabado sea el santo nombre del Señor. Hermanos, si Jesús solo hubiese muerto y no hubiese resucitado, nosotros estaríamos perdidos. Nuestra fe fuera en vano. Pero Jesús murió y resucitó conforme el propósito de Dios, para que usted y yo fuéramos salvos y pudiéramos tener esa esperanza maravillosa de que un día Él va a venir y nos va a levantar y nos va a llevar a vivir para siempre con Él. La señal más grande que Dios le dio a la humanidad es hacer morir a su Hijo y hacerlo resucitar al tercer día. Y en eso el Señor estaba sustituyéndonos a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Levante la mano y dígale: Señor, muchas gracias. Dígale: gracias, Señor, por morir por mí. Dígale: gracias, Señor, por sufrir por mí. Dígale: gracias, Señor, por todo lo que has hecho por mí. Gracias por la señal de Jonás. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Levante su mano derecha. Siento que debemos de darle gracias con todo el corazón, para que no se quede en la cabeza lo que acabamos de escuchar, sino que podamos entender el sacrificio de Cristo. Jonás, un hombre, se pudo sacrificar por los hombres que iban en aquella barca, pero Jesús se sacrificó por todos los hombres que vamos en esta barca llamada mundo. Dele la honra, dele la gloria y dígale: gracias, Señor. Los sabios y entendidos no pudieron comprender ni pudieron salvarse a través de la sabiduría y a través del entendimiento, pero nosotros, por la predicación del evangelio, hemos podido salvarnos. Gracias, mi Dios, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de retirarme, la Iglesia de Cristo Mahanaim presentó a su pastor Miguel Flores en el programa
A la luz de la palabra. Estamos seguros que este mensaje ha sido de mucha bendición para tu vida. Si desea una copia del mismo en CD o DVD, puede solicitarla en la siguiente dirección: Iglesia Mahanaim Honduras, San Pedro Sula, segunda calle, segundo anillo de circunvalación. Esperamos contar con tu sintonía en el próximo programa. Mientras tanto, Exaltad al Rey de Gloria.